Hola, muy buenas tardes a todos mis amigos de mi canal Lo Negro del Plátano. Hoy día quiero hablarles del fútbol, por esto de la muerte de Maradona hoy, el día de hoy, que ha conmocionado a tanta gente. Quería aprovechar para hablar del fútbol profesional, del fútbol, de los clubes de fútbol, de las selecciones de fútbol y de todo este negocio que es el fútbol internacional y especialmente en Sudamérica y especialmente en Bolivia, ¿no? Creo que deberíamos como sociedad empezar a pensar en otros deportes y ya no pensar en fútbol. Porque el fútbol se ha convertido en un negocio que nos trae una falsedad, nos trae una mentira, que nos la creemos y nos ilusionamos. Y cuando vamos a ver la selección que va a jugar con tal equipo, queremos que gane y nos ilusionamos con que gane y ponemos todo en eso, en los jugadores, etcétera, ¿no? Pero lo bueno, por lo menos en el caso boliviano, es que el fútbol trae su antídoto en sí mismo, porque normalmente cuando vamos a jugar terminamos saliendo derrotados o con un empate nada más, digamos, ¿no? Es lo más normal en el caso del fútbol boliviano. Entonces, claro, eso nos devuelve una realidad, ¿no? No podemos, no hay caso, no hay manera de tener mucha ilusión en el fútbol, ¿no? Eh, pero eso nos debe llevar a una reflexión más grande, de decir, bueno, pero es que el fútbol es, por ejemplo, en las grandes épocas, si se puede llamar grandes épocas, o los picos, digamos, de mejor fútbol que hemos tenido en Bolivia, ha sido durante los años 90, sobre todo, la clasificación del 94 al Mundial, la Copa América del 97 y otros momentos, la clasificación del 90 también fue muy buena. Digo las eliminatorias, ¿no? Pudimos clasificar, pero las del 90 y durante los años 80 también hubo buenas participaciones. Pero entonces ese periodo más o menos del fútbol boliviano se debe básicamente a la acción de dos grandes empresarios, ¿no? De dos empresarios, Mario Mercado del Club Bolívar, que es el que agarra a todos los jugadores, que construye un proyecto y que mete toda su plata, la plata de la empresa minera unificada de Musa, que era el dueño de la empresa. Entonces este gran minero pone su plata para el Club Bolívar y de ahí sale una camada de jugadores que previamente había sido formada por otro, que es Rolly Aguilera, con la Academia Tawichi, ¿no? Entonces son dos proyectos, digamos, personales, ¿no? Que logran conformar una continuidad que da como resultado unos jugadores que van a hacer lo mejor del fútbol boliviano en los años 90. Y nada más. El fútbol boliviano es eso. Me dirán, bueno, pero el 63 también etcétera. Claro, hubo momentos especiales, pero son momentos a la larga, en los años, como 60 años, 70 años de fútbol profesional, de eliminatorias y un montón de cosas que ha ido participando Bolivia, pues el resultado es muy mediocre, es muy malo, ¿no es cierto? Les digo, uno cuando juega a Bolivia lo que puede esperar es que pierda, básicamente, ¿no? No hay más. Entonces, tenemos que darnos cuenta que esos jugadores, ese fútbol en el que ponemos tanta ilusión, en realidad representa los caprichos de algunos empresarios, como por ejemplo cuando fue lo de Real Potosí, que también tuvo su época, pero fue porque un empresario puso plata. Entonces, son cosas aisladas de gente que tiene plata, de la gran élite que tiene plata, que hace que algunos jugadores puedan surgir y se formen algunos equipos. Entonces debemos de dejar eso de lado. Es un espejismo. Nos damos cuenta además porque eso no basta pues para estar al nivel de los otros equipos de Sudamérica, ni siquiera, y peor del mundo, ¿no? Entonces hay que reflexionar, yo digo, es un momento de reflexionar. La muerte de Diego Maradona, como que yo digo, como que cierra un ciclo. Incluso en la Argentina creo que también vivieron eso, ¿no? Y bueno, hay que ir por otro lado. El fútbol no puede ser todo, ¿no es cierto? La sociedad podemos expresarnos en otros deportes, en otras formas de arte, de cultura. Por ejemplo, ¿cómo es posible que Bolivia, teniendo esas montañas tan grandes, ¿no es cierto?, no seamos el país número uno en andinismo, por ejemplo, ¿no?, en escalar montañas? No lo somos, ¿no es cierto? Pero deberíamos serlo. La gente debería interesarse mucho más en eso. No, muy poca gente se interesa en hacer eso, ¿no? Que así en muchas otras cosas que podríamos desarrollarnos, en muchas otras actividades. Y deberíamos de pensar, que además el problema del fútbol es que es una forma de expresión también del machismo, del patriarcado, porque es una cosa muy de hombres. Entonces tenemos que tener actividades que sean más participativas de mujeres, de hombres, de todos, ¿no es cierto?
que no sea tan encasillada en una sola forma, ¿no es cierto? Y ver otras circunstancias, ¿no? Entonces, yo diría que la muerte de Maradona, lamentable, claro que sí, por ser una persona que ha significado tanto para Argentina y para otras personas también, pero puede marcar un fin de una época, ¿no? Y puede marcar el nacimiento de otra época, de una nueva forma de ver el fútbol, de ver los deportes, de ver el arte, de ver la cultura, y de una nueva forma de ver la expresión de la sociedad, que ya no sea solamente el capricho de un empresario, de una persona que tiene plata, que además cuando se viene la crisis económica, ese empresario se acabó la plata y ya nunca más invierte en eso, como lo que pasó con el Bolívar en Bolivia, por ejemplo, cuando vino la gran crisis del 99, ¿no? Si se fijan ustedes, desde el año 2000, 99, el fútbol en Bolivia no es nada, ¿no? Porque ya no hay esa inversión, ¿no? Y también démonos cuenta, ¿no?, de que en Bolivia no tenemos pues el mejor fútbol. Nosotros nos beneficiamos mucho tiempo de cuando el puntaje de ganador era solamente 2 puntos. Cuando cambia eso 94 a 3 puntos para el ganador, inmediatamente viene bueno, no inmediatamente, pero ya pocos años después, el 97. ¿Por qué tenemos una gran actuación? Porque estamos de local en Bolivia en la Copa América, ¿no es cierto? Después, si te fijan, nuestros 2 grandes logros han sido el 63 y el 97, que son de local. Y la única vez que hemos tenido un logro importante, que es la clasificación al Mundial en un campeonato de ida y vuelta, es decir, de locales y visitantes, ha sido lo del 94. Después, ese modelo del local y visitante generalmente nos ha ido mal, porque no tenemos el poderío, la fuerza de un equipo como tienen las otras selecciones. Y después nos alargan los campeonatos también. Las eliminatorias antes eran entre 2 equipos, 3 equipos, 4 equipos, 5 equipos, ¿no es cierto? Ahora es todos contra todos, los 10 equipos de Sudamérica. Entonces se vuelve más difícil, y desde ahí, por ejemplo, es imposible, para la selección boliviana prácticamente ha sido imposible siquiera acercarse a clasificarse. Entonces todo eso nos va indicando que nuestro nivel de fútbol es malo. Ya digo, porque no hay una institucionalidad alrededor de eso, es solamente caprichos de ciertos empresarios, ¿no? ¿Por qué? Porque la economía de Bolivia no da para más. Entonces hay que ir por otro lado, ¿no? Hay que quitarse un poco la venda de los ojos y empezar a ir seriamente por otro lado, empezar a construir otra cosa desde el Estado, ¿no? Y los empresarios también, y todo el mundo deberíamos darnos cuenta de que, a ver, esto de fútbol está chévere, pero hay muchas cosas más que se pueden hacer, ¿no? Y soñar con otras cosas y ver otras posibilidades. Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Eso es todo. Muchas gracias.